El primer sonido no fue su voz, fue el golpe seco de una carpeta gruesa al chocar contra la mesa de madera pulida, un ruido que rebotó en la sala acristalada y hizo temblar una taza de porcelana sobre el mantel. Las luces fluorescentes zumbaban como abejas atrapadas en un tarro. El ambiente olía a café frío y a corbatas apretadas. Después vino la voz, fría, precisa, cada palabra recortada como si la hubieran practicado frente a un espejo. Efectivo de inmediato, Sofía Carter te queda despedida de su... El mundo se detuvo. No se oyó ni un suspiro. Pude escuchar la pluma detenerse en el aire y el roce de las chaquetas cuando los miembros del consejo se miraron de reojo, un segundo suficiente para que la vergüenza atravesara la sala. En la cabecera estaba Jonathan Pryce, el nuevo director ejecutivo, traje azul marino impecable y corbata roja tan apretada que parecía cortar la respiración. Llevaba la expresión de un niño que acaba de arrebatar una merienda, satisfecho en la superficie, nervioso por dentro. No grité, no lancé la carpeta ni hice escándalo. Eso era exactamente lo que esperaba. Cerré el expediente con calma, lo apilé con cuidado y me puse de pie. Enderecé la espalda de un modo que no había logrado en años y hablé, tranquila, con la voz medida de quien ya decidió su camino. Gracias. 2 palabras, sencillas, inesperadas, y con el filo suficiente para descolocar a quienes buscaban espectáculo. Vi cejas alzarse, asientos rechinar y miradas confusas. Jonathan mantuvo la sonrisa rígida, pero percibí en la comisura de sus ojos una punta de inquietud. Mientras abandonaba la sala, la sensación fue extraña, ligera, como si un peso se hubiera despegado del pecho. Atravesé el pasillo largo, las paredes de cristal devolviéndome la imagen de alguien a quien acababan de marcar como prescindible, pero por dentro no había derrota. Había en cambio una certeza que no esperaba sentir en público. Todo aquello tenía sentido. Recordé noches sin dormir, cenas frías delante de pantallas, cumpleaños perdidos por fechas de entrega, todo comprimido en una frase que pretendían que me definiera. El ascensor abrió y me dejó sola con mis pasos. Cerró detrás y pensé en la delgada línea entre humillación y libertad. Afuera, San Francisco continuaba su ruido de siempre. Claxones, música que escapaba de bares, un viento que llevaba el olor de la bahía mezclado con combustión. Nadie en la calle sabía que en una sala piso arriba acababan de decidir mi destino como si fuera un archivo obsoleto. Jonathan podía creer que me había borrado con un sello, pero había activado algo que no conocía, un mecanismo que había dejado ahí silencioso por si algún día lo necesitaba. Al bajar, no miré atrás. La puerta del edificio se cerró y la ciudad me recibió como siempre. Sentí por primera vez en mucho tiempo que la palabra gracias no era una renuncia sino una promesa velada, no el final, sino el inicio de otra cosa. Caminé hacia la luz del mediodía con una calma nueva, sabiendo que habían subestimado lo que realmente llevaba conmigo. Recordé también una noche hace años, cuando ajusté detalles legales que nadie sospecharía. Una línea pequeña, casi invisible, pensada como un seguro para un futuro imprevisible. Esa memoria me acompañó como una luz tenue. Sonreí sin prisa, y seguí caminando. El despido no me había quitado lo esencial. La tarde parecía más clara que en años recientes. El sonido me atravesó como una línea de cierre definitiva. Afuera, la ciudad rugía con claxones, con risas que escapaban de un bar de la esquina, con música derramándose en la acera. Adentro, en cambio, solo había silencio y una oscuridad densa. Encendí la lámpara del comedor y me encontré con un paisaje caótico, la mesa cubierta por carpetas abiertas, contratos subrayados, esquemas impresos con trazos apresurados, tazas de café vacías apiladas como una torre inestable, manchas marrones marcando la madera. El apartamento no era un hogar, era un laboratorio improvisado que respiraba desvelo. Me dejé caer en la silla de madera, todavía con el peso del consejo sobre los hombros. La pantalla del portátil seguía abierta en el mismo informe que estaba redactando cuando me interrumpieron esa mañana. El cursor titilaba como un recordatorio cruel de lo que había quedado inconcluso.
No tuve fuerzas de tocar el teclado, me quedé mirando esa luz parpadeante, mientras mi corazón seguía golpeando como si aún estuviera en la sala de juntas. El teléfono vibró con insistencia. Los mensajes caían uno tras otro. Logan, siempre directo. Seguimos autorizados a programar. Priya, más cauta. Recursos Humanos dice que todo se detiene hasta nuevo aviso. Dylan, con su sarcasmo habitual. Supongo que somos desechables. Los leí en silencio, cada palabra apretando más el pecho. Eran los mejores ingenieros con los que había trabajado, un equipo que resistió tormentas imposibles. Ahora estaban abandonados en medio de la batalla. Quise responder, asegurarles que había salida, pero mis manos flotaron sobre el teclado y luego cayeron. No encontré palabras suficientes. Me levanté y caminé hacia un pequeño mueble en la esquina. Encima reposaban fotografías viejas bajo una fina capa de polvo. Toqué una de mi madre en su cumpleaños 70, con una sonrisa suave que me recordaba lo que me había perdido. Otra mostraba al equipo, con cajas de pizza fría en el laboratorio, sonriendo después de una noche entera sin dormir. Pasé un dedo sobre la foto de mi madre, y la pregunta me golpeó: ¿valió la pena? 7 años de sacrificios, de renuncias, de cansancio acumulado. ¿Había valido realmente? El teléfono sonó otra vez, esta vez una llamada. Dudé un segundo, luego contesté. Era ella. Cariño, acabo de leer la noticia. ¿Estás bien? Su voz temblaba pero trataba de sonar firme. Estoy bien, mamá, respondí aunque me escuché hueca, distante. Ella guardó silencio un momento y luego dijo algo que se clavó en mí. Hija, a veces soltar es la mayor victoria. No quiero verte agotada más. Cerré los ojos, tragué saliva. Quise creerla, dejar todo atrás, pero entonces recordé la mirada de Jonathan, como si yo fuera un archivo sobrante. Ese recuerdo transformó mi calma en otra cosa, algo más afilado. Colgué y dejé el móvil a un lado. En lugar de dormir, arrastré una caja de documentos desde debajo de la mesa. Papeles amarillentos, contratos llenos de notas al margen, correos impresos de hace 2 años. Era la época del recorte presupuestario del 40%, cuando todos daban por muerto el proyecto. Aquella noche, mientras los demás se hundían en la frustración, yo me quedé hasta el amanecer, reescribí cláusulas, ajusté la arquitectura y escondí una salvaguarda legal casi invisible. Pasé páginas con rapidez hasta que lo vi, una línea pequeña, enterrada entre miles de palabras. En caso de terminación del proyecto o remoción de supervisión directa, la propiedad completa y el control operativo de la tecnología revertirán automáticamente al arquitecto jefe. Mis manos temblaron, pero esta vez no por miedo. Una risa escapó de mi garganta, la primera del día. Jonathan pensaba haberme enterrado. En realidad, acababa de activar la cuenta atrás de una bomba que yo misma había dejado en el contrato. Me asomé a la ventana, la ciudad seguía iluminada, ajena a la tormenta. Para cualquiera yo era solo una ingeniera desempleada en un apartamento pequeño. Pero yo sabía la verdad. Esa noche otra puerta acababa de abrirse. Me desperté más tarde de lo habitual. No hubo alarma a las 5 de la mañana, ni reunión técnica a las 8, ni líneas de código esperando solución. Desperté en un silencio extraño, tan profundo, que pude escuchar el zumbido viejo de la calefacción en la esquina del cuarto. Preparé un café y encendí la televisión. Jonathan Pryce llenaba la pantalla, traje gris, sonrisa ensayada, el rostro pulido bajo las luces de estudio. Su voz fluía suave, como si recitara un guión memorizado. Helios Systems entra en una nueva era de innovación. Nos alejamos de la dependencia de individuos para construir una plataforma sostenible, flexible, optimizada. Este es el tiempo de la sinergia. No pude evitar reír. Palabras de moda, repetidas como un casete antiguo, para alguien sin experiencia real, podrían sonar convincente. Para mí, que había escrito cada línea del sistema, sonaban huecas, como el ruido de un tambor vacío. El noticiero mostró al consejo en la primera fila, hombres de corbata blanca, que asentían como si escucharan música clásica. En Twitter, los analistas recortaban el segmento y le ponían el hashtag Nueva Era Helios. Yo bebí mi café,
sin rabia, solo con una sonrisa irónica. Cada promesa que Jonathan soltaba estaba construida sobre arena. El primer oleaje la arrastraría sin esfuerzo. El teléfono vibró. Un mensaje de Dylan. El jefe habló 3 minutos y ya conté 7 palabras de moda. Récord. Rey, le contesté. Cuidado, si nombras unas cuantas más, Recursos Humanos te clasificará como activo estratégico. Dylan respondió con un emoji de risa rodando. Esa breve chispa me recordó algo importante. Aunque me habían echado, aún existía un lazo invisible con la gente que entendía de verdad el trabajo. Esa tarde, llegó un correo con tono amenazante. Asunto, aviso de revisión de propiedad intelectual. El mensaje era claro. Helios se reservaba el derecho de revisar todas las patentes desarrolladas durante mi empleo. En otras palabras, querían recuperar lo que era mío. Sonreí. Había esperado esa jugada. Jonathan no era paciente. No podía confiar solo en los titulares de prensa. Necesitaba usar el recurso legal. Me incliné hacia el archivador y saqué el paquete de contratos amarillentos. Ahí estaba la cláusula firmada, sellada y vinculante. Un candado que nadie más había notado. Podían amenazar, podían enviar abogados, pero la ley estaba de mi lado. Al caer la tarde, salí a caminar por Market Street. Los carteles luminosos de Helios brillaban con el nuevo eslogan, Helios Quantum, Grit, un futuro sin límite. Me detuve, miré hacia arriba y solté una carcajada. Sin límites, van a conocer lo que son límites de verdad. Regresé al apartamento cuando el cielo ya era violeta. Encendí la televisión otra vez. Jonathan aparecía ahora en un programa de entrevistas tecnológicas. El conductor, sonriente, lanzó la pregunta que todos murmuraban. ¿Cree que la salida repentina de altos directivos ralentizará el progreso? Jonathan se enderezó, mostrando seguridad ensayada. Al contrario, hemos eliminado elementos inflados para que la máquina funcione con suavidad. Es una decisión estratégica. Me recosté en la silla y solté otra risa breve. Elementos inflados, así me describía, como si fuera un archivo basura en un disco duro. Pero ese archivo era la clave misma del sistema, y sin esa clave, nada funcionaría. Esa noche, no sentí rencor, tampoco enojo, solo la certeza clara de que todo su espectáculo tenía fecha de caducidad. Podría aparecer en todas las cámaras, repetir todas las frases bonitas, pero yo tenía lo esencial. Mientras él jugaba con focos y titulares, yo guardaba la carta más fuerte. Apagué la televisión y observé el resplandor de la ciudad desde mi ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el tablero de ajedrez estaba girando, que las piezas no respondían ya a su guión, y yo, la pieza descartada, sostenía el movimiento decisivo. Helios organizó un evento en su sala principal, un espectáculo diseñado para impresionar a inversores y prensa. Yo lo observaba desde mi apartamento, a pocas calles de distancia, con el portátil abierto y el canal interno de Slack todavía conectado. La transmisión mostraba el escenario iluminado con focos, el logo girando en pantallas gigantes, las primeras filas ocupadas por trajes caros y cuadernos preparados. Jonathan Pryce apareció en escena como un actor de bajo presupuesto. Traje gris demasiado ajustado, corbata roja chillona, sonrisa pulida por horas de práctica frente al espejo. Saludó al público, levantó una mano para acallar la música, y dejó que su voz sonara fuerte, barnizada de seguridad falsa. Señoras y señores, hoy Helios Systems mostrará el futuro. Este no es solo un producto, es una nueva era de energía digital. El Quantum Modular Grid transformará la industria para siempre. El aplauso fue breve, incómodo. Jonathan giró hacia la pantalla gigante y dio la orden. El código empezó a fluir, el tablero a cargarse. Yo tomé un sorbo de café y sonreí, porque sabía exactamente lo que venía. Claro que habían ensayado, claro que en los ambientes de prueba todo funcionaba, porque yo les había dejado una llave temporal, suficiente para construir un escenario falso, luces falsas, confianza falsa. Pero ese día no había ensayo, ese día era en vivo, en producción, frente a ojos que medían cada segundo, y solo una clave real podía abrir el sistema. Esa clave estaba conmigo, el tablero se congeló, el código se detuvo,
y apareció una línea fría en el centro de la pantalla: licencia de autorización expirada. Silencio absoluto. Al principio creyeron que era un error menor. Jonathan forzó una risa, tratando de sonar tranquilo. Un pequeño tropiezo, solo necesitamos 2 minutos. 2 minutos pasaron. Nada. 5 minutos. El mensaje seguía ahí, burlón. 10 minutos. Inversores se inclinaban hacia los costados, murmurando. Uno cerró su cuaderno de golpe, con una mirada que podría cortar vidrio. Otro se levantó y salió con el teléfono en la oreja. Las sillas rechinaban, el ambiente se quebraba. En Slack, los mensajes explotaban. Logan escribió: funcionaba en staging, ¿por qué ahora está congelado? Priya respondió rápido: porque la clave de pruebas no sirve en producción. Eso es todo. Dylan, fiel a su estilo, resumió: traducción, estamos fritos. Reí en voz baja, no con amargura, sino con alivio. Al fin, mi preparación hablaba por sí misma. En el escenario, Jonathan se inclinó hacia los ingenieros que corrían detrás, el sudor ya marcando su frente bajo el foco. Su sonrisa seguía clavada, pero era un gesto vacío, un disfraz que se deshacía. Todo está bajo control, repitió en el micrófono, la voz quebrándose. Solo necesitamos unos minutos más, pero cada minuto era un golpe sobre piedra, desgastando la paciencia. 15 minutos, 20, el rumor crecía, inversores cada vez más molestos, directores apretando los labios, el micrófono chilló con un zumbido agudo, arrancando gestos de fastidio. Jonathan se movía nervioso, y con cada movimiento agravaba el desastre. Entonces sucedió el quiebre. Ellen, la COO conocida por su calma inquebrantable, se levantó de golpe. Levantó su tableta y lanzó la pregunta que nadie quería escuchar. ¿Estamos diciendo que realmente hemos perdido el control de la plataforma? El silencio duró un instante, luego la sala estalló. Voces alzadas, exigencias, acusaciones. Jonathan palideció, los labios temblando. Por supuesto que no, tenemos redundancias. Todo está bien, pero esa última frase se rompió, como una cuerda estirada hasta el límite. Nadie le creyó. En mi apartamento, observé el caos con una serenidad inesperada. Slack ardía, mi equipo entendía la verdad. La llave estaba conmigo. Cerré los ojos, exhalé lento y solté una risa breve, no de burla, sino de justicia cumplida. Jonathan pensó que me había borrado, pero ese día frente a todos, quedó claro que lo único borrado era su ilusión de poder. La noche después del colapso, mi apartamento permanecía iluminado como si se negara a dormir. El caos del evento aún vibraba en mi mente, pero lo que pesaba no era la humillación pública de Jonathan, sino la suerte de mi equipo. Logan me escribió primero: están locos, Jonathan quiere que reconstruyamos todo desde cero en 3 días. Imposible. Luego apareció Priya: Ethan dice que él tomará la dirección, pero no creo que entienda toda la arquitectura. Ese nombre me golpeó. Ethan había sido mi mano derecha, el compañero de largas noches, compartiendo pizza fría, el único en quien confiaba ciegamente para custodiar el sistema cuando yo no pudiera hacerlo. Creí que estaba de mi lado. Antes de que pudiera procesarlo, un mensaje directo brilló en la pantalla. Era él. Sofía, escucha, sabemos que tienes la clave, pero Helios no puede detenerse por una cláusula absurda. No querrás destruir lo que construimos. Me quedé inmóvil. Parte de mí quiso pensar que lo forzaban, que hablaba bajo presión, pero las palabras eran demasiado claras. No pedía ayuda, exigía rendición. Respondí con calma: Ethan, sabes que esa cláusula no es absurda, es la única protección que dejé para nosotros. La respuesta llegó en segundos: ¿protección? ¿O un mecanismo para quedarte con todo el poder? Yo estuve ahí, Sofía. Vi cómo revisabas cada línea legal. ¿Acaso siempre planeaste esto? Ser la única con control absoluto. Sentí un puñetazo en el pecho. No estaba del todo equivocado. Había previsto ese día, pero no para acaparar poder, sino para evitar que el sistema terminara en manos equivocadas. Alguien debía custodiarlo, y yo asumí esa responsabilidad. Dejé caer el teléfono sobre la mesa. La traición tenía un filo distinto, más profundo que cualquier golpe de Jonathan.
Era el quiebre de la confianza en quien pensé que nunca me daría la espalda. Respiré hondo y abrí el panel de administración que solo yo conocía. Una cascada de solicitudes internas se desplegó en la pantalla. Entre ellas, un patrón sospechoso, intentos de acceso desde direcciones de Helios. Ethan. Me quedé observando. Primero probó rutas antiguas, luego levantó un servidor falso, después escribió un código para imitar la clave. Cada intento encontraba un muro invisible, trampas que yo misma había diseñado y dejado escondidas. En el 10º intento, la pantalla lo expulsó con un mensaje frío. Acceso no autorizado detectado. Credenciales revocadas. Me quedé inmóvil frente al monitor. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque el sistema seguía blindado. Dolor porque el hombre en quien había confiado más acababa de cruzar la línea. Me serví una copa de vino, intentando calmar la tormenta interior. Afuera, San Francisco brillaba con miles de luces, como si nada hubiese pasado. Pero dentro la noche era más oscura que nunca. Perdí a un aliado, quizás gané un enemigo. Mientras observaba mi reflejo en la ventana, me pregunté si me estaba convirtiendo en aquello que siempre detesté, la guardiana de un poder que excluye a los demás. ¿Era egoísmo o era el único modo de proteger lo que habíamos creado? Entonces sonó otro mensaje. Dylan, con su ironía de siempre. Sigo contigo. 2 palabras. Sencillas, directas. Sonreí, apenas un gesto en los labios, pero suficiente para romper la oscuridad. No estaba solo. Había quienes todavía creían, quienes entendían, y por ellos, no podía detenerme. Me miré otra vez en la ventana. Ya no era la Sofía despedida ni la mujer herida por una traición. Era alguien distinto, alguien que entendía que esta lucha no era solo por trabajo ni por venganza, era por honor, era por verdad, y apenas comenzaba. De mañana después del primer desastre, Silicon Valley entero hablaba de Helios. Los titulares se repetían en portales y foros. El futuro digital empieza con error 4. Algunos analistas en Twitter se burlaban abiertamente. Yo sonreía al leerlos, porque sabía que la primera caída era solo el principio. Jonathan no era hombre de quedarse quieto. Cuando un arrogante se retuerce, el espectáculo es tan ridículo como aterrador. 3 días después, sucedió lo inevitable. Helios anunció con orgullo que el sistema había sido restaurado por completo. Yo estaba en mi apartamento, taza de café en mano, con Slack abierto. 1 hora más tarde, Logan envió el mensaje: producción está caída. No solo el demo, los entornos de clientes, pruebas de socios, todo. Pantallas mostrando lo mismo. Licencia expirada. Esta vez no era un tropiezo tras bambalinas. Era un apagón total que sangraba hacia afuera. Clientes, inversores, proveedores, todos bloqueados. El caos explotó en redes sociales. En pocas horas el hashtag #HeliosCollapse era tendencia global. Podía imaginar el consejo reunido a puertas cerradas, gritos, puños golpeando la mesa, asistentes corriendo con teléfonos pegados a la oreja, y en medio, Jonathan, empapado en sudor, tratando de sonreír. Priya me escribió: está perdiendo el control. No me sorprendió. El consejo, que días antes asentía dócilmente a cada palabra rimbombante, ahora lanzaba acusaciones. Unos lo señalaban de incompetente, otros intentaban culpar a un fallo técnico, pero la verdad era demasiado clara. Helios no podía controlar su propia plataforma. Desesperado, Jonathan jugó su última carta. Lanzó a los medios un relato venenoso. Me acusó a mí, Sofía Carter, de sabotaje. Me llamó arquitecta traidora, chantajista. Publicó correos manipulados, registros falsificados, incluso documentos forjados como supuestas pruebas. Encendí la televisión esa noche. Mi rostro aparecía en pantalla con el rótulo: ex arquitecta de Helios acusada de sabotaje. Tragué saliva. Sabía que era mentira, pero ver mi nombre ligado a esa palabra encendió un fuego en mi pecho. El teléfono no dejó de sonar. Periodistas, amigos, conocidos. Mi madre me llamó, la voz temblando: Sofía, acabo de ver las noticias. Dicen que saboteaste la empresa. ¿Estás bien? Cerré los ojos y le respondí suave: estoy bien, mamá. No creas nada, es solo su pataleo. Pero por dentro,
Una rabia fría se estaba encendiendo. Lo que Jonathan no esperaba llegó desde dentro. Ethan, sí, el mismo que había intentado arrebatarme la clave. Quizás fue remordimiento, quizás se cansó de ser usado. Esa noche, publicó un paquete en el Slack interno, correos, registros y documentos, que probaban que Jonathan había fabricado todas las pruebas en mi contra. Lo compartió no solo con el consejo, sino con toda la empresa. En minutos, más de 1000 empleados lo leyeron. El silencio de la duda desapareció. La verdad quedó expuesta. Jonathan no solo había fracasado técnicamente, también había mentido, manipulado y puesto en riesgo la compañía por salvar su ego. Logan me escribió: debiste ver su cara, parecía un animal acorralado. Cerré los ojos y lo imaginé, corbata floja, ojos desorbitados, manos temblando, la voz quebrada mientras sus propios directores lo observaban como a un extraño. Ya no era el CEO triunfante de las cámaras, sino un hombre desnudo ante sus mentiras. No celebré, solo serví otra copa de vino, y dejé que la calma me atravesara lentamente. El juego había girado, Jonathan había disparado su última bala, y había fallado. La iniciativa ya no estaba en sus manos, ahora estaba en las mías. Aquella mañana me senté en una cafetería de Valencia Street. El aire olía a espresso recién molido, las tazas tintineaban bajo un fondo de jazz suave. Pasé las páginas del San Francisco Chronicle hasta toparme con el titular que dominaba la portada: Helios Systems en crisis. El CEO bajo cuestionamiento. El consejo celebra sesión de emergencia. Debajo, una foto de Jonathan Price. Ojeras profundas, la corbata torcida, el rostro pálido tras noches sin dormir. Ya no era el hombre que semanas atrás posaba seguro frente a las cámaras. Era la imagen del desgaste. Dejé el periódico a un lado y tomé un sorbo de capuchino. Mi teléfono vibró con un número desconocido. Dudé. Luego contesté. Una voz seca, grave: Carter, el consejo quiere verla. Hoy. Sonreí. La última vez que entré en esa sala ni siquiera me dejaron terminar una frase. Hubo un silencio breve en la línea antes de que la voz se suavizara. Las cosas han cambiado. La compañía la necesita. La necesitamos. No respondí enseguida. Una parte de mí quería colgar, dejarlos hundirse en el desastre que ellos mismos habían alimentado. Otra parte quería mirarlos a los ojos y que comprendieran a quién habían descartado. Esa misma tarde regresé a Helios por primera vez desde mi despido. En el vestíbulo, las miradas se giraron, murmullos se esparcieron como ondas. Es ella, la que tiene la llave. El ascensor me llevó hasta el piso 35. Cuando las puertas de la sala de juntas se abrieron, el aire pesaba como una olla de presión. Los directores permanecían rígidos alrededor de la mesa, rostros. Jonathan estaba de pie contra la pared, ya sin arrogancia, con los ojos esquivos de un hombre cercado. El presidente del consejo habló primero, fingiendo calma. Carter, gracias por venir. Helios se tambalea, inversores se retiran, clientes pierden confianza. Solo usted puede restaurar el sistema. Queremos hablar de un camino hacia adelante. Dejé mi bolso en la mesa y me senté despacio, recorriendo cada rostro con la mirada. Curioso, dije con voz firme. Hace unos días me arrojaron como basura. Hoy me llaman su salvación. Un director se inclinó, casi suplicante. Reconocemos que fue un error, pero no es momento de reproches. La compañía colapsa y estamos dispuestos a darle la autoridad que merece. Un fajo de documentos se deslizó hasta... Leí las primeras líneas: poderes iguales a los del CEO, salario duplicado, derecho a veto en cada decisión técnica. En resumen, querían coronarme como dueña de Helios si devolvía el control. Jonathan explotó. Se irguió, la voz afilada por la rabia. Esto es una broma. Ella saboteó a la empresa, puso trampas, nos arrinconó. Y ahora juega a ser la salvadora. ¿De verdad piensan darle el mando a esta traidora? No lo miré. Me dirigí al consejo con voz clara y gélida. Tiene razón en algo. Yo sostengo el poder, pero no porque haya saboteado nada. Yo mantuve vivo este sistema mientras ustedes dormían. Yo escribí el código y firmé los contratos.
Puse protecciones porque sabía que alguien como él aparecería, y ustedes lo permitieron. El silencio cayó pesado, algunos rostros enrojecieron, otros bajaron la mirada. Jonathan rechinó los dientes, los puños apretados, pero no dio un paso. Cerré la carpeta y la devolví al centro de la mesa. Piensan comprarme con dinero y títulos, pero hay algo que no se compra, la verdad. Y la verdad ya no está a la venta para él. Un director golpeó la mesa. Carter, nos hundirá a todos. Me levanté tranquila. No, ustedes llevan cayendo mucho tiempo. Yo solo decido no detener su caída. Di la espalda, escuché las sillas arrastrarse, voces alzadas, la furia impotente de Jonah. Crucé el pasillo con pasos firmes, y en el vestíbulo las miradas se posaron otra vez en mí. Esta vez ya no con miedo, sino con reconocimiento. Al salir al sol de la tarde, sentí que la última atadura a Helios se había roto, y en su desesperación, sin saberlo, me habían entregado la libertad absoluta para escribir el resto de mi historia. Remitente, Ardent Dynamics. Mi corazón dio un salto. Ardent, el rival histórico de Helios, el mismo que Jonathan había ridiculizado tantas veces, llamándolos un tigre de papel. El momento era demasiado perfecto. Helios colapsaba, y su enemigo extendía la mano. El mensaje era breve. Entendemos la situación actual. Si está dispuesta, queremos reunirnos en persona. Contacto. Chris Dalton. Reí en silencio. Chris Dalton. ¿Cómo olvidarlo? Ingeniero brillante, despedido años atrás por cuestionar a Jonathan en una reunión. Recuerdo con claridad cuando golpeó la mesa con una carpeta y dijo, «Vas a destruir esta empresa». Luego se marchó sin mirar atrás. Ahora estaba del otro lado del tablero. Acepté la cita. Nos encontramos en una cafetería discreta cerca del embarcadero, el tipo de lugar donde se hablan secretos. Chris ya estaba allí, girando su taza como solía hacer en Helios. Tenía algunas arrugas nuevas, pero la misma chispa en los ojos. «No pensé verte aquí, Sofía», dijo con ironía. «El día que me echaron, aposté a que tú terminarías igual, solo que no imaginé que Jonathan sería tan torpe como para hacerlo él mismo». Me encogí de hombros. A veces la estupidez también es estrategia, solo que arde más rápido de lo que espera. Chris rió fuerte, llamando la atención de otros clientes. Luego se inclinó hacia mí. «Serio, Helios ha perdido el control. Todos lo saben, y todos saben que solo una persona puede manejar ese sistema. Estoy aquí para preguntarte si quieres poner tu creación en manos de alguien que sí sepa valorarla». Lo miré en silencio, esperando la trampa. Él deslizó una tableta hacia mí. La pantalla mostró un contrato. Lo reconocí al instante, mi propio borrador de hace 2 años. La cláusula resaltada en amarillo. En caso de terminación, todos los derechos revertirán al arquitecto original. Chris susurró. «Jonathan no tiene idea, pero nosotros sí. Queremos trabajar contigo». Respiré hondo, ya no era un juego de sombras. Ardent había visto todo, y lo que querían no era permiso, era comprar. 2 días más tarde entré en la nueva sede de Ardent. El edificio olía a pintura fresca, a alfombras recién instaladas. No había caos, solo orden. Chris me condujo hasta la sala del último piso. Una mesa larga, sillas de cuero, luz dorada bañando el espacio. Un grueso folder me esperaba. Lo abrí y casi reí en voz alta. La cifra estaba en la primera página, impresa en negrita, $1 billones. Pasé los dedos por la línea. Querían comprarlo todo, patente, derechos, control. Bastaba una firma y el destino cambiaba. Chris me observaba con atención, su voz firme. «Helios está muriendo. Si firmas, no solo nos llevamos la tecnología, tomamos el trono, y tú sales libre millonaria, reconocida como la mujer que cambió el juego». Me quedé callada. Parte de mí quería firmar de inmediato. Después de años de sacrificios y traiciones, ver ese número junto a mi nombre era embriagador, pero otra parte se resistía. No construí este sistema para que otra corporación lo convirtiera en un arte. Recordé las noches con mi equipo, las risas de Logan cuando el código finalmente compilaba, Prilla sirviendo café a las 3 de la mañana, Dylan murmurando mientras tecleaba. No podía permitir que todo eso se redujera a un cheque. Saqué de mi bolso un pliego de papeles, los deslicé hacia Chris. «Firmaré pero con condiciones». Él arqueó una ceja,
Condiciones: seré asesora principal de arquitectura, con autoridad para supervisar el uso del sistema, y si lo desvían, me reservo el derecho de revocar la licencia. No seré empleada ni adorno, estaré dentro vigilando. Chris se quedó en silencio un instante, luego sonrió. Debí imaginarlo. La Sofía Carter que conozco nunca negoció solo por dinero. Firmó el anexo y lo empujó de vuelta. Tomé la pluma. La tinta azul trazó mi nombre con claridad. Una sola línea. La sala quedó muda. Escuché mi propio corazón, firme, constante. El peso se levantó, no por la riqueza, sino porque al fin tenía control sobre el destino de lo que había creado. Chris me tendió la mano amplia, segura. Bienvenida a Ardent, Sofía. Desde ahora jugamos bajo nuestras reglas. Apreté su mano con fuerza, aunque en mi mente resonó otra frase. No, el juego aún se juega bajo las mías. Al salir del edificio, el sol bañaba San Francisco con tonos de fuego. Me detuve un segundo, el viento de la bahía en el rostro. Entendí que un capítulo se cerraba y otro apenas comenzaba. Jonathan había intentado borrarme, pero con una firma acababa de escribir mi nombre en un acuerdo que sería recordado por décadas. El trato de... La noticia explotó al día siguiente de mi firma con Ardent. En la portada del Wall Street Journal, Ardent Dynamics adquiere la patente del Quantum Modular Grid en un acuerdo de $1.2 billones. En TechCrunch, Helios pierde su propiedad intelectual clave, acciones en caída libre. En redes sociales los comentarios se multiplicaban. Un CEO que deja escapar un activo de miles de millones. Caso de estudio obligatorio en todas las escuelas de negocios. Me quedé en mi apartamento, con una copa de vino a medio llenar, mirando la televisión. El gráfico del valor de Helios descendía como un acantilado rojo. El analista hablaba sin piedad. En apenas 24 horas, Helios ha perdido más de 8.000 millones en capitalización de mercado. Los socios están rompiendo contratos y los clientes migran hacia Ardent. Sonreí no con venganza, sino con alivio. La justicia se había presentado aunque tarde. Una semana después, Helios convocó a una conferencia de prensa. No pensaba verla, pero la curiosidad pudo más. Jonathan apareció en pantalla, sentado frente a una fila de micrófonos y cámaras que disparaban destellos sin tregua. Su rostro estaba hundido, los ojos enrojecidos, la corbata floja. Era un hombre distinto al que antes proclamaba revoluciones tecnológicas. Un reportero lanzó la primera pregunta, directa como un golpe. ¿Qué tiene que decir sobre perder la patente central de Helios a manos de Ardent? Jonathan tragó saliva, la voz áspera. Eso fue un descuido inesperado, una falla de gestión, pero nos recuperaremos. Apenas terminó la frase, la sala estalló en risas sarcásticas y murmullos. Otro periodista lo cortó. ¿Llama un descuido a la pérdida de un activo de 1.2 billones? ¿Leyó siquiera el contrato antes de firmarlo? Otro más insistió. ¿Cree que es momento de renunciar? Jonathan tartamudeó, el rostro rojo, las palabras quebradas. Las cámaras captaron su caída en directo. Al final, fue el presidente del consejo quien tomó el micrófono. Jonathan Price dimitirá como CEO de Helios Systems, con efecto inmediato. Apagué la televisión, me quedé en silencio, esperando sentir triunfo. Lo que sentí fue inevitabilidad. Jonathan había cavado su tumba el mismo día en que tomó esa silla. Yo solo esperé a que el suelo cediera. Unos días después, al salir de las oficinas de Ardent, la luz dorada de la tarde bañaba Mark Street. Cerca de la entrada, un grupo de empleados jóvenes cuchicheaba. Una de ellas me señaló y susurró. Es Sofía Carter, la que derribó a un CEO con una firma. No volví la cabeza, sonreí para mí, porque no lo derroté con una firma, lo derroté con paciencia, con la fe en mi trabajo, con la negativa a dejar que me compraran con poder vacío. Esa noche, en casa, serví otra copa de vino y miré el parpadeo de las luces de la ciudad. Pensé en mi madre y en sus palabras. Sofía, no puedes salvar al mundo entero,
Tenía razón, no podía salvarlo todo, pero sí podía proteger lo que construí y a quienes creyeron en mí. A veces, eso basta para transformar un campo entero. El teléfono vibró. Dylan, jefa, quiero decir Sofía, lo que sea que hagas después, cuenta conmigo. Logan, gracias por demostrarnos que no estábamos locos al creer en este proyecto. Priya envió un emoji, una estrella. Me reí con lágrimas de gratitud corriendo por mis mejillas. Nunca había luchado solo. Los titulares me bautizaban con nombres rimbombantes: la arquitecta de la venganza, la mujer que desarmó la arrogancia de Silicon Valley. Pero yo no necesitaba título, solo una verdad: salvé lo que construí y evité que se torciera en manos de hombres que veneraban únicamente el beneficio. Cuando un presentador me preguntó en directo qué mensaje dejaría a quienes me subestimaron, lo miré fijo a la cámara y respondí: solo una cosa, gracias. Gracias por darme la oportunidad de demostrar que el verdadero poder no nace de un cargo ni de una sala de juntas. Nace de saber que tienes la verdad, y la verdad no se puede despedir. El estudio guardó silencio un segundo, y luego estalló en aplauso. Ahora, al contar esta historia, no pienso en Jonathan como enemigo, pienso en él como recordatorio. La arrogancia siempre cobra factura, y los que se sostienen solo en palabras caen antes que quienes hacen el trabajo en silencio. Las luces eran intensas, los técnicos ajustaban micrófonos, y frente a mí, un presentador con sonrisa medida repasaba sus notas. Afuera, San Francisco seguía con su rutina indiferente: cafés llenos, tráfico pesado, murmullos en las aceras. Adentro, el mundo parecía contener la respiración. El conductor inició: hoy tenemos con nosotros a Sofía Carter, la mujer que cambió el destino de Silicon Valley. Sonreí con calma, sin dejar que la etiqueta me pesara. Yo sabía la verdad: no se trataba de fama, ni de venganza, sino de algo más profundo. Él preguntó si pudiera enviar un mensaje a todos los que alguna vez la subestimaron. ¿Qué diría? Lo miré directo a los ojos, y después a la cámara, como si hablara con cada persona al otro lado. Diría solo una cosa: gracias por darme la oportunidad de demostrar que el verdadero poder no nace de títulos ni de sillas de consejo. El poder real surge de saber que tienes la verdad, y la verdad, señoras y señores, no se puede despedir. Hubo un segundo de silencio absoluto. Luego, un aplauso que creció hasta llenar el estudio. No era ruido, era reconocimiento. Esa noche regresé a mi apartamento. Serví una copa de vino y observé las luces de la ciudad parpadear más allá de la ventana. Recordé a mi madre sus palabras suaves: Sofía, no puedes salvar al mundo entero. Tenía razón, no podía, pero podía proteger la verdad, lo que había creado, lo que mi equipo y yo construimos con desvelos y sacrificios. Y a veces, proteger la verdad basta para mover un campo entero. El teléfono vibró. Dylan, jefa, lo que sea que venga, cuenta conmigo. Logan, gracias por probar que no estábamos locos al creer en esto. Priya envió un emoji, una estrella. Me reí, lágrimas suaves corriendo por mis mejillas. No de tristeza, sino de gratitud. Nunca había estado sola, aunque muchas veces lo pareciera. Los titulares empezaron a multiplicarse: la arquitecta de la venganza, la mujer que desarmó la arrogancia de Silicon Valley. El caso Carter no necesitaba esos nombres. Yo tenía el mío, y lo había escrito en la historia con paciencia, con disciplina, con la negativa a venderme por poder vacío. En la calle escuchaba murmullos, algunos me señalaban: es ella, la que derribó a Helly. Yo sonreía, pero por dentro pensaba: no fue una caída, fue una lección. Jonathan no fue mi enemigo, fue mi recordatorio. Arrogancia tiene precio, y siempre llega la factura. Pensé en mi equipo, en esas noches de frío y pantallas encendidas. Pensé en las veces que me llamaron obstinada, en las miradas que subestimaron mi voz. Y luego pensé en esto: Helios perdió una mula y 2 billones en un parpadeo. Jonathan lo perdió todo en 2 semanas. Y yo solo dije gracias, y reescribí la historia bajo mis términos. Esa palabra gracias nunca significó resignación, siempre fue semilla de comienzo. Fue mi escudo en la sala de juntas, fue mi llave en la oscuridad del apartamento,
Fue mi firma en el contrato que cambió el rumbo de una industria. Apoyé la frente contra el vidrio de la ventana, observando la ciudad vibrante. El futuro ya no era un tablero en manos de otros. Era mío, no para controlarlo, sino para cuidarlo. Respiré hondo y sonreí, porque había entendido al fin que mi legado no era solo un sistema tecnológico. Era la certeza de que la verdad, cuando se protege con paciencia, puede derribar imperios y al mismo tiempo sembrar futuros. Y esa verdad, la mía, la nuestra, jamás podría ser despedida.